En el año 2002 aparecía para PlayStation 2, en 2003 lo haría para GameCube y Xbox, la secuela del arcade de velocidad Burnout, mejorando todos y cada uno de sus apartados y opciones y convirtiéndose en uno de los mejores arcades puros de velocidad de aquel periodo. Aquí volvíamos a encontrarnos con un título que apostaba por carreras con tráfico y contra 3 oponentes, pero esta vez ambientadas e inspiradas casi en su totalidad en zonas de Norteamérica, descartando la ambientación más europea de la entrega anterior. Para la ocasión se incluyó un modo de destrucción que se convertiría en mítico dentro de la saga, en el que puntuábamos según los destrozos que provocábamos en entornos específicos para estas pruebas. Por fin, tenía sentido colisionar, no como en la primera parte. Pese a que este modo mejoraría y se volvería más espectacular en posteriores entregas de la saga, en este capítulo ya se dejaba entrever la pasión y las ganas que tenían en Criterion por integrarle al juego una mayor sensación de destrucción y de caos controlado. También se incluyó un modo duelo de persecuciones, en donde debíamos destruir al rival a base de piñazos dentro de un tiempo límite, junto a un modo campeonato y a otro arcade, que transcurrirían a través de 32 configuraciones distintas de circuitos ambientados en 6 tipos de localizaciones, además de aportando 21 nuevos vehículos, entre los que podíamos encontrar desde coches de policía y simples utilitarios hasta hot rods y superdeportivos. Pero números y modos a un lado, lo que realmente hizo destacar a Burnout 2 como secuela fue lo bien que refinó su sistema de juego. Esta vez, los Burnouts o recargas de turbo tenían mucho más sentido, se cargaban con mayor velocidad y podían encadenarse hasta el infinito, haciendo que el juego de verdad hiciese honor a su nombre. De esta forma se corrigió el que posiblemente fuese el defecto de diseño jugable peor definido de la primera entrega, en donde realmente costaba cargar estos Burnouts y se les restaba protagonismo sin pretenderlo. Creo que uno de los logros menos evidentes de Burnout 2 fue diseñar unos circuitos y unos vehículos con mayor personalidad y detalle, y pruebas evidentes eran las estupendas zonas costeras que integraban algunas rutas, o la magnífica puesta en escena de la terminal del aeropuerto, junto a unos vehículos que contenían unos patrones de colores más variados, un diseño poligonal más contundente y algunas combinaciones de vinilos y de colores más estridentes que ayudaron con un punto extra de carisma. Además de esto último, se pulió el sistema de control, mucho más fluido y preciso. Se integró un nuevo modelo de colisiones y de daños mejorado infinitamente en comparación con el de la primera entrega. Se añadieron cientos de elementos destruibles en los circuitos, con un sistema de físicas realmente avanzado para la época, un nuevo motor de iluminación que mostraba luz especular, el efecto más bonito de este tipo que he visto en PlayStation 2, texturas en alta resolución, una carga poligonal muy superior, mejores efectos de partículas y un motor de reflexiones que parecía mentira que se pudiese mover a 60 imágenes por segundo e inclusive en progresivo. Y es que Burnout 2 era lo más puntero que en ese momento existía bajo renderware, y uno de los juegos más bestias de su generación, por la cantidad de objetos y de efectos que mostraba en todo momento de forma inquebrantable. Destacaría de esta entrega que la música cobró mayor protagonismo y que fue todo un acierto que siguiese funcionando de forma dinámica pero con muchos más matices, haciendo que subiese el volumen cuando utilizábamos el turbo, que se acelerase según el estado del crono o de la proximidad a la meta, o que inclusive variase según fuese nuestra posición en carrera. Puede que no resultase en una banda sonora con demasiada personalidad, pero indudablemente supo convertirse en un elemento mejor pensado y con mayores calidades que en su primera entrega. Si bien Burnout 2 seguía siendo un título muy simple en cuanto a su propuesta y todavía no se alejaba demasiado de lo que podíamos entender como un arcade clásico de conducción al estilo de lo que Sega o Namco venían produciendo desde los 90, es de recibo calificarlo como uno de los mejores arcades con este estilo de su época, a la par que como todo un imprescindible de su sistema si lo que buscabas era este tipo de juego y de sensaciones. En relación a los ports del juego para GameCube y Xbox,
comentaros que la edición original para PlayStation 2 es la que mejor luce de todas en líneas generales, ya que al emplear unos filtrados más leves y un anti-alias menor, la imagen resulta mucho más nítida y vibrante que en las otras dos versiones. También, en relación a esto, comentar que las texturas en Xbox, por extraño que parezca, son de peor calidad que en las otras dos plataformas, y aunque jugablemente sean todas idénticas y cueste apreciar los cambios entre las tres ediciones, es otro de esos casos en los que se nota que el desarrollo inicial parte de un producto diseñado en base a la consola de Sony, que era la más particular de todas en cuanto a arquitectura, y que al portarla a otros sistemas no se valieron de algunas de sus virtudes o peculiaridades. No siempre nos encontramos con la versión más potente o más bonita en la consola más avanzada. Por desgracia, fue el último juego que publicó Acclaim Entertainment, debido a la quiebra económica de la misma, y por lo tanto, el último juego de Criterion bajo este sello. Por suerte, Electronic Arts ya se había fijado en el talento del estudio y en lo peligroso que podía resultar tenerles como competidores directos de su saga Need for Speed, y también como propietarios del conjunto de herramientas Renderware, que por mucho que insistan algunos, no era simplemente un middleware, que además, por aquel entonces, era el engine más exitoso y demandado por las desarrolladoras. Por lo que tras varios encargos fallidos, discusiones subidas de tono y no pocos desacuerdos, terminaron firmando para producir una tercera entrega de la serie, que ya os adelanto que se convertiría en un éxito rotundo y que propiciaría que Criterion pasase a formar parte de Electronic Arts. Si a mí me preguntáis, y en relación a mis gustos, debo decir que esta segunda entrega me fascina, y que es mi favorita junto a Revenge, la cuarta entrega, aunque es justo mencionar que la tercera parte de la serie sería un juego mucho más emocionante, mejor diseñado y más original. Pero no puedo ocultar que me encanta el enfoque arcade tan puro que integró esta secuela, y que su apartado técnico me voló la puta cabeza en su día. Es increíble ver cómo Criterion no paró de mejorar esta saga en todos y cada uno de sus aspectos, integrando mejoras en torno a los sistemas de juego ya establecidos, apostando por incluir novedades muy remarcables con cada nuevo capítulo y desarrollando una serie de videojuegos que con cada nueva entrega se pretendió innovar y no resultar en un simple más de lo mismo. Y bueno, llegados a este punto no me queda más que daros las gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!